Muy buenas tardes. Estamos a 3 de mayo del año 2025. Son las 6:44 de la tarde de hoy sábado. Y quiero compartir el por qué a mí me llama la atención, me atrae sobremanera la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Por qué? ¿Qué es lo que me llama la atención ahí? Porque soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Por qué? Eso lo voy a explicar. Para llegar a una iglesia en la cual uno se sienta bien cómodo, eh, es importante mencionar que uno ha vivido experiencia en otras iglesias, doctrinas o religiones. No reniego de ninguna, en verdad. No critico a ninguna, todo lo contrario, lo que yo pueda extraer y lo que me pueda inspirar, lo que pueda ayudarme a crecer como persona, como hombre, en mi vida espiritual, en mi conciencia y ver la conciencia colectiva en esa congregación, eso a mí me llama poderosamente la atención, me gusta, en verdad. Me siento que me estoy como nutriendo de la palabra de Dios. Así lo veo yo. Les confieso que yo estuve leyendo la Biblia hace muchos años. Yo tenía 11 años. Mi primera novia se llamaba Mayela, ¿no? Mayela Rodríguez, ¿no? Me acuerdo yo la época. Yo me confundí, la llamé con una confusión que tuve yo, me estaba volviendo loco, un niño, yo leyendo la Biblia sin orientación, sin guía de un estudio bíblico como debiera ser. Yo pensaba que el apocalipsis en esa época ya estaba ya aproximándose y no iba a llegar ni a la adultez, ¿no? Pensaba yo. Leyendo esa narrativa del apocalipsis, eso a mí me hizo mucho daño. Yo la llamé a ella y traté de explicarle que en verdad venían bolas de fuego y esas cosas. Me estaba volviendo loco. Eso es peligroso porque uno puede trastornarse y puede disvariar en la imaginación, ¿no? Y esa muchacha no me comprendió, por supuesto. Mi mente me costó años, muchos años, poder centrar nuevamente mi conciencia, mi forma, mi perspectiva con respecto a la palabra de Dios. Después de leer la Biblia, del arca de Noé, la inundación, el pez que se llevó a Jonás, lo que le pasó a Job, y bueno, todas esas situaciones, el flagelo que llevó Jesucristo y esas cosas. Bueno, todavía las recuerdo a Mayela, ¿verdad? Para la época. Bueno, a mí me han gustado, yo creo que desde el kinder y hasta que me muera, desde niño, siempre me han gustado las mujeres y las muchachas. Pero esa sí es verdad que la confundí y se me fue la muchacha, ¿verdad? Y bueno, esa es mi primera experiencia en cuanto a la Biblia. Pero yo disfruté siempre de la época de Semana Santa. Yo viendo las películas de Semana Santa, ¿no? Y aprendí mucho de la Biblia con las películas de Semana Santa que me cautivaban, sobre todo esas películas de los años 50, imagínense. Ben-Hur, Cleopatra, los 10 mandamientos, entre otros. eh, Rey de Reyes. Eso para mí era lo genial, lo máximo. Sí me despertaba el interés de aprender y asimilar la doctrina cristiana de Jesucristo.
en ese entonces de toda la vida, ¿no? Bueno, yo en verdad, a mí me agrada mucho la Iglesia Católica, pero lo que me faltaba a mí es que me explicaran, que me dieran estudio bíblico y cosas así. Y por eso fue que empecé a experimentar en la Iglesia Evangélica Protestante, ¿no? Yo no he renegado, vuelvo y repito, de ninguna religión. Incluso hasta estuve estudiando la religión musulmana, ¿no? Podríamos decir todo, muchas religiones. Y veo que, por ejemplo, en la musulmana no hay corresponsabilidad entre lo que se enseña, que es un paraíso, una maravilla, mucho amor, y lo que vemos en sus practicantes, ¿no? Que vemos sobre todo en Siria, ¿no? En esta época se ve muchas ejecuciones de cristianos y cosas así, una cosa terrible, ¿no? Dantesca, ¿no? De terror, ¿no? Pero bueno, regresando a la religión protestante o evangélica, bueno, yo empecé en una iglesia bautista. En la primera iglesia bautista de Maracaibo, podríamos decir, bien antigua. Y aprendí muchísimo. Y lo que yo buscaba, pues aprender. Me acuerdo una hermana que me gustaba mucho que se llamaba Edna, en verdad. Pero lo que más buscaba yo, bueno, me encantan las muchachas bien arregladas, las mujeres bien arregladas y la doctrina bíblica. Yo la busqué con apasionamiento. Lo que pasa es que pasa el tiempo y bueno, y los tiempos cambian. El pastor se fue y se fue a otro país. Y bueno, yo en verdad fui despertando el interés en otras iglesias, ¿no? Cerca de mi casa y cosas así por el estilo. Se llamaba Chalón, me acuerdo yo, la pasé muy bien. Conocí maravillosas personas ahí. Pero bueno, los tiempos cambian y siguen el transcurrir de la vida. Llegué a ver iglesias donde en verdad yo nunca comprendí, no los critico, porque aunque no lo entienda, debo respetarlo. El hablar en lengua, la unción, los desmayos, bueno, que si te empujan en la frente y no te cae, yo nunca me caí en esas cosas porque nunca lo sentí, ¿verdad? Pero yo los respeto, yo respeto esas cosas, ¿verdad? Los respeto mucho. Más que los gritos y los bailes y esa música plateada de metal a todo volumen. Claro que me agrada Marcos Witt, los coros y todas esas cosas, pero yo lo que busco es tranquilidad, no tormento, ¿no? En ese sentido a mí me atormenta la música a todo volumen así, ¿no? Bailar y esas cosas. Bueno, no es tanto mi personalidad, lo mío es analítico, digamos decir. He estado en iglesias que en verdad como no soy tan afín a esas cosas, no pareciera que la dirigencia de la iglesia lo ataca a uno en la prédica y bueno, uno discretamente uno entiende y uno se va retirando, ¿no? Para evitar ese bombardeo cada vez que uno visita esos lugares, ¿no? Lastimosamente me ha pasado. Para finalmente, luego del fallecimiento de mi querido y amado padre, terminé en la iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días porque yo quería experimentar en la iglesia mormona y me di cuenta que el caudal de conocimiento, no solamente la Biblia, sino el libro del Mormón, Doctrinas y Convenios, la perla de gran precio, y las revistas de la, de la iglesia. Bueno. Pero me dirán, pero los testigos de Jehová también te enseñan bastante. Sí, son muy disciplinados, muy estudiosos, maravillosos. Perfecto. Mi respeto y mi aprecio con los testigos de Jehová, que he tenido grandes amigos y los tengo actualmente, ¿no? Y admiro su disciplina, pero sentí como algo especial en la iglesia mormona. Y lo llamo mormón, o sea, porque dice el profeta, que llaman profeta, el líder de la iglesia, de que no se llama como la iglesia mormona, sino que es la iglesia de Jesucristo, está bien, pero
Ajá, pero si así lo entiende el pueblo y el libro es el libro del Mormón, ¿cuál es el problema? Digo yo. Para mí, en mis adentros, o sea, yo no contradigo, no voy en contra de los líderes de la iglesia, simplemente habrá tenido alguna guía, ¿no? Alguna inspiración para decir esas cosas, pero yo lo llamo la iglesia mormona, de los mormones o la iglesia de Jesucristo. Claro que me agrada decir la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, que bueno, son personas que tratan de vivir en santidad, pues, o sea, vivir sin vicios, y respetando los convenios, los acuerdos que hay en la iglesia, a medida que uno va escalando de nivel en dicha congregación, ¿no? Pudiéramos decir, o sea, pero lo que me fascina es, miren, si lo llaman profeta, ¿cuál es el problema? Es que y ustedes se imaginan, mira, no, que eso de profeta es un sacrilegio, ¿cómo se le llama eso? Es como algo que va en contra de la palabra, porque solamente los profetas existieron en la antigüedad, cuando la Biblia y tal. Bueno, pero señores, imaginemos que esos, que ya sea Juan el Bautista y esos profetas, ¿cómo se vestiría Jesucristo si lo traemos a estos tiempos? Vamos a ver, vamos a imaginarlo. Apareció, Jesucristo se va a vestir con ropas de la antigüedad en pleno siglo XXI. ¿No? Estaría bien vestido con su flor, tal vez con su corbata o como él prefiera, el Hijo de Dios. Se vestirá como mejor le parezca, pero acorde a la época, pues. Y cuando hablamos de profetas, ¿por qué no pueden tener una inspiración, una guía que todos nosotros la tenemos en la oración, en la palabra de Dios y en las circunstancias pues, que nosotros vivimos, pues, en nuestras experiencias vividas, en nuestros testimonios? Nosotros sentimos y vemos la intervención divina de Dios Todopoderoso que está en el cielo, porque son más que casualidades, es la intervención de Dios, pudiéramos decir. Entonces yo les digo, estimados amigos, los estimo, los aprecio, en verdad, que llamar profeta, bueno, imagínense un profeta del siglo XXI, ¿cuál es el problema? Y son personas que Dios les pone esa experiencia y ese conocimiento en sus vidas para que después nos las transmita a nosotros a través de las conferencias de la iglesia, de la estaca, tanto general, mundial, como sea. Y entonces yo me siento bien porque me agrada, me siento inspirado, siento que Dios me está hablando a través de ello. ¿Cuál es el problema? Cualquiera de nosotros que se mantenga en oración y se mantenga... ¿Cuál es el problema ya de decir santidad? Santidad no solamente le pertenece esa autoridad al Papa, a la Iglesia Católica. Nosotros también podemos vivir en santidad de acuerdo a los convenios, a los acuerdos que podamos tener. ¿Cuánto tiempo llevamos? A los acuerdos que podamos tener primero con Dios Todopoderoso, que es el que dirige la iglesia, y luego con la estructura, con el sistema de la iglesia, que es un orden social, pues una conciencia colectiva, todos juntos unidos. Pues. ¿Cuál es el problema de ello? Pues vivir en santidad. Claro que cometemos pecados, somos pecadores, somos imperfectos, por supuesto. Si venimos aquí en este planeta escuela a aprender para ser salvos en el nombre de Jesucristo y a crecer espiritualmente de tal forma que podamos ser a través del Espíritu que habla en nosotros, el Espíritu Santo, poder guiar a otros a su salvación y servir de guía espiritual. De eso se trata. Entonces a mí me lleva, cada vez que veo tanto conocimiento, la iglesia mormona, tanto conocimiento, tanta guía espiritual, que yo diría, bueno, ojalá el mundo estuviera lleno de iglesias de Jesucristo de los santos de los últimos días por todo el mundo. Que existe un sistema de dominación que viene de Utah, pero tuvo un inicio. El señor José Smith
y podrá haber tenido sus aciertos y sus errores y no sé si comparar que Jesucristo estuvo en Estados Unidos, en América y esas cosas. Hermanos, yo me encantaría ser antropólogo y estudiar la epistemología de la historia y comprobar y cosas así. Que si vienen tiempos atrás, miren, para mí Jesucristo como espíritu, como maestro, existe y es real. Póngalo donde lo ponga. Vendrán historiadores, vendrán ateos, vendrán investigadores, lo que sea, pero para mí yo me siento en paz porque yo siento la presencia de Jesucristo en mi vida, en mi mente y en mi corazón, en verdad. Por eso es que yo sigo la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Tenía mucho tiempo que no hablaba de esta iglesia, en verdad. Veo respeto, sobre todo de los misioneros y últimamente las misioneras también. Veo mucho respeto, cariño, aprecio de las misioneras como guías para todos nosotros. Y en verdad le dedican un tiempo de su vida para dejar huella, porque la iglesia desde hace mucho tiempo hace vida y obra y crece y se mantiene en el tiempo gracias al trabajo de los misioneros. Y bueno, qué bueno, pues. ¿Por qué no llamarlos misioneros? Por qué buscar como si en otras épocas, el misionero de aquel tiempo, el que iba a África y estaba en una selva? Hermano, puede existir el misionero al lado de tu casa, caminando enfrente de tu casa, por tu trabajo, en un centro comercial, porque es el que transmite, el que lleva la palabra y se viste, que es como la expresión de la pureza de blanco. ¿Y por qué no? Pues, o sea, esos son misioneros que le sirven a Dios, pues, podríamos decir. No llaman a la perdición ni que desperdicien sus vidas, sino que se aboquen y le encuentren sentido al diario vivir, a sus vidas, pudiéramos decir, valga la redundancia, buscando los caminos del Señor. ¿Cómo sería este mundo? ¿Cómo sería este país si en verdad nosotros nos convirtiéramos en verdad a Dios Todopoderoso y a nuestro Señor Jesucristo y lleváramos consigo con nosotros el Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestras acciones y en nuestra alabanza y en nuestra prédica y en nuestra palabra y en nuestro mensaje, que es para exaltar al Dios Todopoderoso? Yo leo los escritos, las escrituras, la Biblia, eh, los libros de la iglesia, sus revistas, y me siento contento, más que tranquilo, me siento contento porque es una iglesia tranquila, intelectual, pudiéramos decir, que puedes buscar guía y orientación porque es una iglesia maravillosa, ¿verdad? Todas las iglesias son buenas, estimados amigos, todas las iglesias son maravillosas, pudiera decir. Todas las iglesias valen la pena, todas las iglesias tienen su enseñanza. Algunas sectas tendrán algunos problemas, pero que de pronto atrapan la mente de mucha gente. Pero las iglesias en su mayoría que han perdurado en el tiempo en verdad son positivas. Y hoy pudiera decir, como José Smith, fíjense que no renegó de ninguna iglesia ni atacó a ninguna iglesia de la época y fue un líder de iglesia del siglo XIX, el primero de esta iglesia. ¿Por qué no? Pues uno lee la historia de Nefi, de Mormón, uf, hay tantas historias maravillosas en el libro del Mormón. Hay otro que se llama, a ver, no me recuerdo en este momento, tendría que tener el libro del Mormón a la mano, pero sí, en verdad es maravilloso estudiar. Si habrá alguna incongruencia, alguna cosa que no se puede interpretar bien, pidan en dirección a Dios, porque lo importante es el mensaje intrínseco que está ahí. En vez de estar pensando en razones, piensen en qué maravilloso sería si cada uno de nosotros, se llamaba Alma, me acuerdo yo, ese sacerdote, podríamos decir, Alma.
el libro de almas, ya me acordé. Qué maravilloso sería incluso en nuestra sociedad si los líderes de esta sociedad, de nuestra sociedad, estuviera presente el Espíritu de Jesucristo. No hubiera tantos problemas, tanta guerra, tanta xenofobia, tanto odio, tanto crimen, tantos delitos, en verdad. No, pues, y la gente, en vez de estar persiguiendo sus deseos, como decía nuestro amado Señor Jesucristo, no sembréis en este mundo donde el orín y la polilla corrompen, sino buscad tesoros en el cielo. Y esa parábola habla de eso, o sea, buscar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu vida, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y ama al prójimo como a ti mismo, y eso te dará un orden social maravilloso, hermoso, donde vivir en verdad es un placer y una alegría y una felicidad, en verdad, pudiéramos decir. Si en verdad te gustó este video de explicarte de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a mi modo de ver, de mi percepción, y se la recomiendo a mucha gente acá, y en verdad no reniego ni critico la creencia o la fe de cada quien. Sigan a Dios según como las circunstancias y las decisiones de ustedes se lo permitan. Por favor, regálame un like para saber que en verdad caló bien. Si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en YouTube, suscríbete. Si quieres comentar algo, lo que tú quieras, lánzalo. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta a todos como siempre tiene que ser. Les habló Ernesto Rondón y estamos a 3 de mayo del año 2025 y son las 7:06 de la noche. Tarde para la noche, sí, la noche. Estimados amigos, no hay nada mejor que sentirse que estás en el lugar que en verdad mereces y en el lugar correcto, donde te da tranquilidad. Los hombres buscamos paz, tranquilidad, no buscamos guerra, confrontación, ni espíritus de contención, sino todo lo contrario, o sea, aprender en la sabiduría, crecer en la sabiduría, en nuestros pensamientos, y a la larga eso nos guiará en nuestras acciones justas y positivas dentro de la ley, dentro de la fe, dentro de los convenios, en verdad. Les recomiendo que busquen en YouTube el canal Sud, en español en mi caso, y busquen las conferencias. Yo necesito repasar y estudiar las conferencias recientes de Semana Santa, del mes de abril, de la Iglesia de Jesucristo, que en verdad yo aprecio y quiero y estimo, en verdad. Que Dios los bendiga a todos, en verdad, estudien y busquen a Dios. ¿Cómo sería este mundo si todos buscáramos a Dios como debe ser? Bendiciones para todos. Por cierto, hay otros que prefieren emborracharse de poder, de dominio, de control sobre los demás, cuando eso es algo tan efímero, porque prácticamente la vida de la persona es un suspiro en la eternidad. O sea, no dura mucho, pues. O sea, en cambio, si nosotros seguimos la palabra de Jesucristo, podemos vivir en la eternidad, en el paraíso, pues, en hermandad entre nosotros mismos, estudiando y llenos del amor de Dios, en verdad, podemos decir, estudiando la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo y de Dios Todopoderoso, con guía del Espíritu Santo. Que Dios los bendiga a todos. Bendiciones para todos.